Muy buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de Estadística Básica en la videocápsula número 11, Medidas de Dispersión. Primero tendríamos que hablar qué son estas medidas de dispersión. Son valores que nos permiten, perdón, medir el grado de separación o alejamiento de los datos estudiados respecto a otro parámetro. Por ejemplo, respecto a la media aritmética. Vamos a analizar cada una de estas medidas de dispersión con un ejemplo. Es el ejemplo que usamos para las medidas de tendencia central y dice, los siguientes datos representan las calificaciones obtenidas en un examen de estadística básica de un grupo de 20 estudiantes. Las calificaciones ya están ordenadas. Bueno, ya se ordenaron acá y lo primero que tenemos que calcular es el rango. El rango no es otra cosa que la diferencia entre el mayor dato y el menor dato. Y lo único que tenemos que hacer entonces es al mayor dato que tengamos, que en este caso es 100, restarle el menor dato que tengamos en nuestra población o muestra, que en este caso es 56, y me dice que el rango es de 44. Esto ya me muestra la distancia o la separación que hay entre los datos extremos de mi población. Hay una distancia de 44 entre el menor y el mayor de mis datos. La segunda medida es la varianza. La varianza nos va a servir para medir la dispersión de los datos con relación a la media aritmética poblacional o muestral. Es la distancia que hay entre cada dato y la media aritmética poblacional o muestral. La varianza da la diferencia al cuadrado, ¿sí? Más adelante veremos que la desviación estándar mide exactamente lo mismo, pero no nos lo da al cuadrado. Estas son las fórmulas para población y para muestra. Vean que lo que cambia es que en una pues vamos a usar la media aritmética poblacional y en otra vamos a usar la media aritmética muestral. En una, en la poblacional, se va a dividir entre el total de datos, mientras que en la muestral, como no estamos usando todos los datos, se divide entre n menos 1. Esa es una diferencia muy importante. N menos 1, es decir, al número de datos de nuestra muestra le vamos a restar 1. Si esto fuera una muestra, tendríamos que usar la fórmula para varianza muestral y a 20 tendríamos que restarle 1 y entonces aquí usaríamos 19. Pero como esto es una población de datos, tengo que usar N, que es 20. Y entonces vean acá, la varianza va a ser igual. De acuerdo a la fórmula, a cada dato le vamos a restar la media aritmética o promedio y al resultado lo vamos a elevar al cuadrado. A cada uno de los datos. Entonces vemos que acá dice 56, que es el primer dato, menos 75.2 y lo que me dé lo elevo al cuadrado. Recuerden que aquí la diferencia nos daría negativo, pero como lo elevamos al cuadrado, el resultado se vuelve positivo. Después el siguiente dato es 57 menos 75.2 y lo que me dé lo elevamos al cuadrado. Y así con todos los datos hasta llegar al último. Vean que aquí pusimos un 2. ¿Por qué? Porque como se repite no es necesario hacerlo dos veces. Simplemente el resultado que nos dé lo multiplicamos por 2. Entonces 2 por 100 menos 75.2 todo elevado al cuadrado. Lo que me dé al final lo tendríamos que dividir entre 20. Esta fórmula suele ser un poquito complejo de manejar en calculadoras por el número limitado de datos que podemos escribir en la calculadora. Y eso suele generar problemas a la hora de hacer los cálculos, más cuando hablamos de 100 o 200 o más datos. Sin embargo, gracias a herramientas como Excel, pues esto es muy fácil de trabajar. Otra forma de hacerlo, cuando lo vamos a hacer manual, a muchos les gusta hacer una tabla. En la primera columna ponemos los datos. En la segunda ponemos la resta de cada dato menos la media aritmético promedio. Vean, aquí ya están los resultados de restar. En el primer caso sería 56 menos 75.2 nos da menos 19.2. En la tercera columna elevamos al cuadrado el resultado. Menos 19.2 al cuadrado nos da 368.64. Esta es una forma organizada de calcular cada una de las diferencias entre el dato y la media elevado al cuadrado
Y al final lo que hacemos es sumar toda la columna, en este caso nos da 3425.2 y lo único que faltaría sería dividir entre 20. Y así obtenemos el 171.26 que sería nuestra varianza. Recuerden, si esto fuera la varianza muestral, en lugar de dividir entre 20, tendríamos que dividir entre 19. Muy bien. Para la desviación estándar, que recuerden que también mide la distancia entre un dato y la media aritmética, solo que no al cuadrado, esta es muy fácil de calcular. Si vemos la fórmula nos dice que para una población, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Y lo mismo para la desviación estándar de una muestra. La desviación estándar muestral es igual a la raíz cuadrada de la varianza muestral. Por lo tanto, en este ejercicio lo único que tendríamos que sacar es raíz cuadrada de 171.26. Y eso nos da 13.0866. Y con eso ya hemos calculado todas las medidas de tendencia central para nuestra población. Espero que esta información sea de ayuda para todos ustedes y en la siguiente videocápsula aprenderemos a realizar todo esto con Excel. Hasta luego.